No sé, sin duda, cuál va a ser la síntesis de esta, para nosotros, injusta competencia, pero cualquiera sea el resultado, y si nos toca seguir trabajando, a todos aquellos que hoy compartimos reitero, injusto para nosotros competencia, sepan que tendrán en la Candela el espacio que requieran y que consideren necesario, como bien lo planteaba el amigo Porto allí en su momento, reivindicando su proyecto. Si nos toca seguir trabajando, a él y a los demás colegas que hoy se presentaron tendrán allí con nosotros el espacio, el tiempo y la libertad que consideren oportuno. Nosotros creemos que el trabajo de la Candela le ha posibilitado a un sinnúmero de vecinos, de simpatizantes, de amigos, de actores de las diversas áreas, del punto de vista social, sindical, de la iglesia, de la política y de todos el entramado que tiene nuestro conjunto social. Los micrófonos de la Candela siempre han estado en permanente apertura, libertad sin condicionamiento alguno, para justamente reivindicar lo que siempre ha sido nuestra fortaleza, la libertad de expresión, sin atadura, sin censura y sin discriminación. Nosotros queremos argumentar, bueno, que somos un proyecto necesario, somos un proyecto que de alguna manera, hasta que se nos cerró, fuimos necesarios, fuimos válidos y colaboramos en tantísimos aportes, tantísimas soluciones que demandaban mucha gente aquí en Tacuarembó. Creemos que hemos hecho un verdadero trabajo comunitario. Esto no va en desmedro de los anteriores proyectos, que sin duda lo hemos escuchado y han expresado su trabajo. Nosotros queremos argumentar la fortaleza de esencialmente un trabajo abierto a la comunidad y comprometido con la búsqueda de las soluciones de tantísimas cosas que Tacuarembó tiene pendiente como sociedad, que Tacuarembó reclama como sociedad. Y esa es bueno, nuestra fortaleza, y queremos eso, argumentar, comunicar y bueno, pelear por la existencia de la Candela, pelear en el buen sentido, lo estoy diciendo en un sentido de convencimiento, Bien. Bueno, buenas tardes a todos. En primera instancia saludamos esta instancia democrática en una audiencia pública que ya pasaron 6 años del último llamado que se hizo en Tacuarembó en el año 2008. 6 años pasaron para volver a tener la oportunidad de presentarse en las radios comunitarias, y nosotros, así como otros proyectos, hemos sido un poco víctimas también de ese debe del Estado, de ese debe del ORSEC. No es un tema en este caso del CHAC, como ellos voy a explicar, no son ellos quienes hacen el llamado, pero pasaron 6 años y eventualmente, si se otorga la frecuencia, va a ser el año que viene. Es decir, van a pasar 7 años para que en Tacuarembó se le diera la oportunidad a nuevos proyectos que fueran surgiendo en ese interín de poder volverse proyectos legales, sin ser perseguidos, sin ser allanados por parte del ORSEC. Así que saludamos que al fin se haya hecho esta instancia, que sea con un tribunal que en principio creemos que es un consejo, perdón. Ahí está, un consejo, ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto, muy bien. El consejo nos parece, sabemos que es un consejo plural, que no depende directamente del Poder Ejecutivo, entonces bueno, eso nos da determinadas garantías de que incluso hay gente de las radios comunitarias, como el señor viene de AMARC, también de un representante de ECOS. Bueno, eso nos gusta porque es gente que sabe de radio y que conoce la historia, gente de la universidad, sí.
Por eso, lo que sí, como decía Jorge, es una competencia injusta que se establece. Porque de antemano se dice, bueno, se va a dar una frecuencia. Yo pregunto, vamos a suponer que los 4 proyectos que se han presentado hoy acá fuéramos todos proyectos con carácter comunitario. ¿Cuál sería el criterio para decir, bueno, le damos la candela y no le damos al proyecto que tiene la gente de la 93 o a los otros compañeros que se han presentado? A nosotros nos parece eso que está mal, porque es ponernos a competir entre proyectos que eventualmente podemos llegar a ser todos merecedores de ser comunitarios. Para nosotros lo correcto hubiera sido decir, bueno, que cada uno de nosotros tenga que demostrar que es comunitario frente a, en este caso, a ustedes, este consejo. Si fuéramos los 4 comunitarios, bueno, entonces tendría que haber frecuencia para todos. Si no fuéramos ninguno comunitario, entonces no hay frecuencia para ninguno. Nos parece injusto esta situación de competir unos con otros, porque yo la verdad quiero que a todos los que estuvieron acá, no tengo ningún problema en que estuvieran al aire. Entonces es como una situación incómoda para nosotros como comunidad, porque nos hace enfrentarnos entre nosotros. ¿Te puedo aclarar algo? Sí, cómo no. Yo no traje la reserva del espectro, porque según la ley de la 18232, el espectro tiene que ser repartido en tercios iguales. Sí. Y en esta localidad de Tacuarembó hay más de esta frecuencia que se quiere asignar. Lo que pasa es que hacemos un llamado para 4 frecuencias, durante 40 años no tenemos ningún llamado más. ¿Me entendés? Claro, es decir, las asociaciones civiles tienen un tiempo que son 10 años. Si yo hablo asignar 4 frecuencias, en esta ciudad durante 40 años no puede haber ningún llamado más. Así es lo que dice ¿me entendés? Es por eso que no se hable tanto del espectro. Como el espectro es finito, ¿viste? No es infinito. Nosotros no. Entonces eso lo administra el Poder Ejecutivo, no lo administramos nosotros, seguro. No, es entendible. De todas maneras es una discusión quizás un poco más profunda, porque los otorgamientos vigentes llamados comunitarios dejan mucho que desear del punto de vista de su contenido, y eso no hay ningún seguimiento, gestión que regule esa situación. Sí. Yo les sugeriría. Vamos a intercambio, pero acá estamos para escuchar la propuesta, tu propuesta. Bien. Sobre la política general del espectro, bueno, podemos sentarnos a discutir. Pero nos parecía un ámbito. Me parece bien la opinión, pero aprovechemos el tiempo para escuchar la propuesta. Bien. Y después capaz podemos empezar a hablar un poquito de ese tema, pero primero queremos escuchar la propuesta. Dale. Bien, nosotros nos consideramos de una manera herederos de la vieja guardia de la radio comunitaria. Cuando digo la vieja guardia me refiero a la radio comunitaria de la década del 80, del 90, cuando todavía no había una ley y sufrían siempre la persecución. Eran radios que normalmente tenían un discurso de resistencia, es decir, de modificar aquellas cosas de la sociedad que se entendían que estaban equivocadas, que tenían una fuerte impronta también ideológica y de lucha por aquellos aspectos de la sociedad, de injusticia, de desigualdad y demás, y que ha sido la historia, han sido los motivos por el cual surgió alguna vez la radio comunitaria en América Latina, en Europa, y también Uruguay no fue la excepción. Nos consideramos ese perfil de radio y por eso un día, un grupo de personas nos juntamos, sentíamos que en Tacuarembó no estaban representadas todas las voces, que no teníamos la oportunidad de discutir determinados temas. Creíamos que en Tacuarembó, por ejemplo, vos vas a cualquier radio comercial o vas a un canal de televisión y tenés el espacio para difundir el merendero, para difundir las actividades que haga cualquier asociación civil. En ese sentido tenés las puertas abiertas y no hay mayor problema. Lo que es tabú en Tacuarembó, lo que es un problema, es plantear determinados temas y discutirlos abiertamente. Ahí estamos en un problema en cuanto a lo que es la libertad de expresión. Ahí es cuando los medios en Tacuarembó comerciales empiezan a cerrar. Eso fue a nosotros en particular lo que nos incentivó a poner una radio comunitaria y a poner el eslogan de gente con algo para decir. Y nosotros consideramos que teníamos mucho para decir y que había mucha gente en Tacuarembó que tenía cosas para decir, pero que de repente no encontraba un espacio para desarrollarla.
Es por eso que nosotros en el proyecto que presentamos describimos algunos de los objetivos que tenemos y decíamos, bueno, por un lado, la creación de una identidad nueva. Cuando decimos una identidad nueva, bueno, la posibilidad de que podamos, entre todos, en un diálogo sin restricciones, bueno, generar nuevas formas de ver Tacuarembó, nuevas críticas, nuevas sensibilidades en torno a lo que es Tacuarembó. Consideramos que en los discursos públicos muchas veces quedan invisibles un montón de expresiones de sectores muchas veces más vulnerables, más tapados, más ocultos, más discriminados, que lo tiene la sociedad de Tacuarembó como cualquier otra sociedad. Por ahí pasaba una identidad distinta, de inclusión, de no temerle a la discusión, de que el conflicto no sea una mala palabra, que no hay problema, la sociedad es una sociedad de conflictos, y no caer en la trampa en los discursos que hacen ver un discurso propio de un grupo determinado, un grupo de interés determinado como un criterio general para toda la sociedad. Nosotros creemos que hay un conflicto social planteado y a veces hay intereses que son contrapuestos y que son diversos. Y nosotros queríamos un medio donde eso se viera, se notara, se representara. Donde nosotros tenemos a su vez nuestra propia opinión y marcamos también nuestra propia postura, pero nunca censurando y nunca diciéndole fulano no puede venir o determinada posición política o ideológica no se pueda representar. Fue así que la radio asumió temas para nosotros re importantes que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la denuncia pública de hechos de corrupción política, ya sea en el plano local o en el plano nacional. Hemos también tomado la defensa de causas muy importantes en la ciudad de Tacuarembó, algo que no lo dije, pero bueno, está un poco en el proyecto. Nosotros nacimos en agosto de 2009 y de alguna manera todo lo que estamos diciendo acá es una referencia al pasado. Si bien esto es una instancia donde uno presenta supuestamente un proyecto hacia el futuro, yo estoy hablando hacia el pasado, porque la Candela es eso, es lo que hemos hecho hasta ahora y no somos otra cosa, y es lo que vamos a seguir haciendo. O sea que nuestra mejor carta de presentación son lo que hemos hecho desde el año 2009 a la fecha. Como decía, retomando, hemos estado involucrados, por ejemplo, en la defensa de lo que para nosotros fue un preso político en Tacuarembó, que fue Javier Duarte, que él tenía una radio comunitaria llamada La Conquista, que también fue cerrada en su momento y perseguida por ORSEC, donde se hacía un montón de denuncias, donde llegó a juntar un hecho histórico más de 2.000 personas en una plaza pública, y donde los medios comerciales de Tacuarembó no registraron el hecho. Una cuestión histórica, ¿no? 2.000 personas desde una radio comunitaria en un lugar del interior, no debe haber antecedente, y los medios comerciales al otro día vos prendías la radio y el canal de televisión y era como el hecho no hubiera sucedido. Entonces dijimos, vaya si estamos en problema con la libertad de expresión, porque vaya si eso era una noticia, independientemente si nos gustara o no lo que este personaje decía o denunciaba. Bueno, se lo terminó procesando con prisión, en la primera instancia se había descartado eso, luego lo procesa un tribunal de apelaciones, nosotros hicimos toda una defensa, la radio organizó marchas frente al juzgado, concentraciones frente al juzgado reclamando esa situación, y bueno, incluso en una instancia determinada se pidió a un edil que leyera una carta firmada por cerca de 1.000 vecinos denunciando lo que decía esa carta, hablando de esta persecución, y ese edil a último momento no quiso leer la carta y bueno, de alguna manera nosotros habíamos hecho una concentración allí en la Junta pensando que lo íbamos a aplaudir después de leerla, y tuvimos que abuchear porque el edil dijo que no leía la carta pues se le acababa la carrera política. Sé que esto capaz que puede parecer como anecdótico, como uno que se va del tema, pero esta es la identidad de la Candela, por eso toca hablar de estas cosas. También la Candela fue muy concreto y muy significativo todo lo que pasó a partir de un mensaje de texto un día en un programa. Veníamos hablando, nos habíamos enterado por algunos productores rurales de Tacuarembó la problemática de que habían llegado cedulones para ser desalojados por el tema de la minería a cielo abierto. Empezamos a investigar el tema, la Candela organizó un foro que se realizó allí en la casa del maestro, donde trajimos a productores de la zona de Valentines
y también trajimos al fiscal Viana para que expusieran toda la problemática de la minería. Ahí nos sensibilizamos con el tema y empezamos a tratarlo en la radio permanentemente. Un día un oyente dice, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no juntamos firmas? A partir de esa idea, un día empezamos a hablar al aire en el programa y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Coordinamos una reunión y se empezó a generar una campaña para decir, bueno, vamos a empezar a trabajar por el tema de la minería. Contactamos a algunos productores rurales, que hay acá algunos presentes, que había por ahí a la compañera Betina. Nos contactamos con el presidente de ADEON en ese momento, Oscar Pedroso, y hablamos también con el obispo de Tacuarembó, Monseñor Julio Bonino, con el cual tenemos una excelente relación, y formamos lo que se llamó la Comisión Tacuarembó por la Vida del Agua, que fue responsable de juntar 13.000 firmas para un plebiscito departamental que prohibiera la minería hacia la agua. Cuando se habla de participación en una radio, más allá de las cuestiones de gestión concreta de la radio, de que nosotros siempre hemos funcionado en forma colectiva, no tan estructurado, nos reunimos una vez al mes o 15 días, nosotros nos podíamos reunir 3 o 4 veces en una semana por las temáticas y las situaciones que siempre estábamos pensando. O sea que en ese sentido la cosa es mucho más fluida que decir, bueno, se reúne la comisión directiva una vez al mes. Nosotros el tema de la cuestión esta de la asociación civil lo hicimos por una formalidad. Nosotros funcionamos horizontalmente y de hecho no hay ningún presidente, ni secretario, ni vocal, somos todos parte de un mismo colectivo. Y es así como lo entendemos. Como el Estado nos obliga, que hay que tener una persona jurídica, que tener un presidente, bueno, cumplimos con esa formalidad. Y el concepto de participación ciudadana que nosotros reivindicamos es la gente, a través de un medio como fue la radio, juntarse, organizarse y salir a incidir hacia el afuera. Entonces la radio era mucho más que el tema de la salida del aire, sino que también un proyecto que se volcaba a la sociedad y proponía realizar y reivindicar cosas. Eso para nosotros es la verdadera libertad de expresión y el verdadero sentido que debe tener la democracia. Pero la radio no fue solamente el tema de involucrarnos con temas ambientales, involucrarnos con temas ciudadanos y demás. También se desarrollaron proyectos culturales, porque algunos de los compañeros, que en algunos casos eran escritores, como el compañero Carlos Rosas o Eduardo Labadí, que son dos escritores muy conocidos aquí en Tacuarembó, surgió la idea de generar talleres, primero de libre expresión artística, se le llamó, y después bueno, ahora no me acuerdo el nombre formal, pero era para aprender, digamos, para desarrollar la técnica de la escritura. Ahí fue muy interesante, porque fueron talleres apuntando a gente adulta que, por ejemplo, si le gustaba de fútbol, aprendía a escribir sobre fútbol. Si le gustaba periodismo, aprendía a escribir notas periodísticas. Es decir, que las personas desarrollaran ese interés particular que tenían y no ya determinar de antemano que eran talleres para escribir poemas o de literatura. Bueno, eso funcionó. De hecho, a partir de los proyectos que estoy haciendo un resumen muy rápido, fueron muchas cosas, pero por motivo de tiempo. A partir de los proyectos que funcionaron en la radio, primero tuvimos el apoyo del Centro Médico de Tacuarembó, que financió de pagarle una especie de salario, viático, no sé bien el nombre formal que lleva, a los escritores. Digo, la cantidad no recibió un peso, sino que era para de alguna manera bancar ese tiempo que ellos estaban ahí trabajando en el taller. Y después también, en el año 2010, nosotros nos presentamos al Fondo de Infraestructura Cultural del Ministerio de Educación y Cultura, que fuimos uno de los proyectos seleccionados, donde bueno, eso nos permitió hacer las cabinas, que tenemos allí al amigo carpintero que trabajó en eso, hacer las cabinas, bueno, arreglar el espacio, acondicionar la parte de la biblioteca, en fin, generar toda la infraestructura necesaria para poder seguir trabajando, más allá de la cuestión concreta de la salida del aire, también todo ese aspecto cultural y social que se desarrolló a través de la candela. Bueno, también hubo un programa, por ejemplo, hoy no tenemos una compañera con nosotros, un programa que salía los sábados que trabajaba con los presos de la cárcel, al igual que uno de los proyectos que decía por acá, que formó una murga de los presos, y que a través del programa, permiso mediante, los presos incluso salían al aire a través de la candela.
Voy a mencionar rápidamente más o menos los programas que tenía en su momento cuando la Candela funcionaba. Tenía un programa en la mañana que se llamaba La Mosca en la Leche, era un periodístico que iba de las 9 a las 12, era uno de los programas importantes de la radio, digamos, central como programa periodístico, con, en fin, entrevistas, polémicas, lectura de noticias, en fin. De 12 a 13 estaba el programa Buenas tardes, Buena Onda. Buenas tardes, Buena Onda se basaba en denuncias de diferentes tipos de irregularidades. Luego de 14 a 17 había un programa musical llamado Biblioteca, con el amigo Gustavo Bretis. Luego de 17 a 20 teníamos un programa Médica Folclórica, con música de Tacuarembó, que está el amigo Dardo por acá, el conductor. Y en la noche teníamos otro programa también, que era Mano a Mano con Usted, también de política, opinión, discusión, en fin, el estilo bien característico de la Candela. Pero además había los sábados funcionaban Motivos Populares, de 9 a 13, que ahí ese era el programa que les comentaba hoy, donde se trabajaba con los presos los presos de acá de Tacuarembó y lo que tenía que ver con el tema de la murga. Después estaba 18 a 20 programa Misterio, programa de música, de reflexión sobre la vida. Y después de 20 a 22, un programa de humor ácido. En el programa Misterio también se trataba la violencia doméstica. La violencia doméstica, exactamente. Ahí está la compañera que conducía el programa, Dalcira, es verdad, también se tocaban. Y de 20 a 22, programa Demasiado Humano, un programa de humor ácido que llegó a ser muy polémico. Incluso alguna vez tuvimos algún inconveniente por algunas bromas que se hacían ahí. Funcionaron, por ejemplo, columnas de diferentes organizaciones sociales que han funcionado a lo largo de la radio. Por ejemplo, funcionó La Voz del Zunca, un programa que salía los miércoles a las 20 horas. Funcionó el programa de las empleadas domésticas, La Llave, que salía los martes a las 20 horas. Ellos mismos conducían el programa, eso se proporcionaba, digamos, lo proporcionaba operador, era gratuito, o sea, era un espacio abierto a estas organizaciones sociales. También funcionó una columna llamó Realidad BPS, espacio de los trabajadores del BPS, donde Gustavo Bermúdez informaba a la población sobre la realidad del sector. También funcionó un espacio de la ONASPU, Organización Nacional de los Jubilados Pensionistas del Uruguay. Funcionó también un espacio, hablaba Juan Cabrera, conocido aquí en Tacuarembó. Funcionaba también el espacio de los pescadores de San Gregorio, a través del amigo Benito, que hacía una comunicación telefónica en San Gregorio. También un espacio reconocido del reconocido sexólogo Rubén Campero, en donde se trataban temas de sexualidad desde un encare diferente, desde un encare de vencer los prejuicios y las ataduras sexuales que tenemos, que también son parte muchas veces de este sistema en el cual estamos viviendo. También tuvimos una columna de Gonzalo Abella, no como político, que es la actividad que se le conoce más ahora, sino la parte cultural, rescatando anécdotas, investigación sobre las raíces indígenas acá en Tacuarembó. También tuvimos un espacio de la ONG Bio Uruguay, de la ingeniera Alta Rodríguez, bueno, hablando de todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, la producción orgánica, los baños secos, en fin, todo el proyecto Bio Uruguay, que los que son de Tacuarembó lo conocen muy bien. También hay un espacio del CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa, donde participaba Mónica Michelena, que sigue siendo actualmente la representante de esa organización. También tuvimos un espacio de las madres del barrio Montevideo, que está una de ellas por acá, Gloria anda por ahí atrás. Son un grupo de madres que se organizó allí en la parte de atrás del centro barrio número 6, que algunos dicen el Cante, en forma despectiva, pero bueno, las madres se organizaron y han hecho un trabajo muy importante. Y bueno, y va un poco por ahí haciendo como un repaso muy rápido de lo que ha sido la característica. La Candela fue una radio que trascendió Tacuarembó, ¿no? A partir de lo que fue la Asamblea Nacional Permanente, hicimos contacto con un montón de organizaciones que además estaban permanentemente al aire, además porque permanentemente veíamos qué es lo que pasaba en Montevideo, Paysandú, en Salto, organizaciones sociales, ambientales, políticas, sindicales, que bueno, que acompañaron también, ustedes lo vieron en el proyecto, todas las distintas adhesiones y apoyos por parte de esas organizaciones. Y que además, por ejemplo, cuando fuimos cerrados en su momento por la ORCE, se hizo una manifestación allí frente a la presidencia con cerca de 50, 60 personas en Montevideo, siendo nosotros una radio de Tacuarembó, organizado por los compañeros allá en Montevideo. Al mismo tiempo que nos quitaron los equipos. Al mismo tiempo que nos quitaban los equipos, exactamente.
Bueno, yendo decía a lo técnico, a la financiación, bueno, nosotros no tuvimos tanta suerte como por suerte tuvo Miquel. Nosotros arrancamos con un palo largo de una antena, una tacuara, después un palo que nos paramos arriba del galpón y hinchamos un alambre para pararlo, y con un transmisor de 10 watts que nos había prestado los compañeros de la Federación de Radio Comunitaria, en unas condiciones bastante precarias y de mono, obviamente, sin las mejores condiciones técnicas, pero hicieron un peso, ¿no? En un transmisor prestado, básicamente, y nada más, muy poca cosa más ahí. Bueno, con el tiempo se hizo todo un trabajo en ese sentido, básicamente, bueno, se hicieron rifas, bono colaboraciones, se llegó a tener socios que aportaban a mensualidad mes a mes, y cuando se tuvo la radio del área, más o menos en cierto funcionamiento, también se hicieron las colaboraciones de los comercios, en fin, también a precios bastante voluntaristas. Y bueno, se logró acceder a un equipamiento más o menos decente, más o menos bueno, que después lamentablemente la UCE nos robó y ahora dice que nos va a devolver, por suerte, excepto el transmisor, el resto del equipamiento. En cuanto a los mecanismos de participación, creo que ya a lo largo de toda esta charla quedó más que claro que la Candela es un proceso absolutamente colectivo, donde la gente se adueña de la radio de alguna manera, porque la gente venía con propuestas. Ya te digo, estos compañeros que eran escritores generaban los talleres, es decir, la radio en ese sentido. Y en cuanto a la línea editorial, que eso también es muy importante, me parece, la radio nunca tuvo una visión, digamos, a nadie nunca se le preguntó de qué partido político era para entrar a la radio, jamás, jamás. Tuvimos en la radio gente de todos los partidos políticos, yo que sé, el amigo Brecky, que se sabe que Frente Amplio, gente del Partido Colorado, gente de la Asamblea Popular, en mi caso que me considero anarquista, en fin, todos los pelos estuvieron ahí, pero siempre con la idea de que nos acercara a la radio, dijimos, bueno, lo que nosotros tenemos gente que se anima a decir lo que piensa, porque el eslogan nuestro es la gente con algo para decir. No nos importa si estás de acuerdo o no con una línea mayoritaria que pueda tener la radio. Entonces vos escuchabas la Candela de mañana y se hablaba a favor de la legalización de la marihuana. La escuchabas de tarde y se hablaba en contra. La escuchaba la Candela de mañana y se hablaba a favor de la legalización del aborto. La escuchaba de tarde y se hablaba en contra. Es una radio media esquizofrénica en ese sentido, pero que apostaba a la pluralidad y al debate, a generar el debate y el diálogo. No para imponer una posición, pero sí para discutir los temas que, reitero, era para nosotros el gran objetivo que teníamos y que sentíamos que se había logrado con la Candela hasta que lamentablemente fuimos cerrados. Por acá terminamos la posición. No nos ubicamos con la mayor autoridad, ahí está, no nos ubicamos con la mayor autoridad, pero tampoco venimos detrás de nadie en el aspecto del contenido comunitario de nuestra propuesta. No somos más que nadie, tampoco estamos detrás de nadie desde el punto de vista de los contenidos de un proyecto comunitario. Y bueno, reitero, si vaya a saber cuál es la decisión final, si nos encuentra con las puertas abiertas, que sepa todo el mundo que allí no habrá llave para nadie. Gracias. ¿Hay algún comentario? Sí. Yo, mi nombre es María Cayola, yo represento al colectivo de Radio La Candela, estamos desde los inicios. Una cosa que nos faltó decir, Sebastián, que el local donde está instalada la radio es eso, un local de puertas abiertas, no solo para hacer programas, sino que había mucha gente que muchas veces tenía algún tipo de actividad y no tenía local donde reunirse. Bueno, ese era el objetivo de la radio. Si bien éramos un grupo que se podía salir al aire, el resto de la actividad de lo que es comunidad estaba ahí. Muchas veces el salón se prestó para gente sin recursos, para festejar un cumpleaños o para lo que fuera, ¿no? Pero bueno, el sentir de la gente cuando se cerró la radio, que nos faltaba algo a todos, los que éramos los ciudadanos, donde podíamos decir lo que queríamos, con el mayor de los respetos, sin ofender a nadie, sin faltarle respeto a nadie,
y teníamos esa libertad, ¿no? De cada uno tener su propia característica. Yo hacía un programa con Sebastián que la gente lo recordará mucho por las grandes discusiones y los enfrentamientos que teníamos por distintas cosas y cómo llevábamos el programa a la mañana, ¿no? Yo voy a abogar porque mi radio, porque es mi radio, como la de todos los compañeros que estamos aquí, es mi radio, pueda el año que viene estar en el aire. También me gustaría que las demás radios pudieran participar, y en el caso de no ser, también sabemos que en la Candela, las puertas, si hay algo que no tiene la Candela, ella. Activado, sí. Yo soy un curulle, alguien que escucha radio y jamás emite. Y esa manía me la sacó la Candela, que me abrió las puertas, me sentí llamado ahí de la mosca de la leche un montón de veces. Pero he escuchado todos los espectros. Y hablando con un amigo he llegado a la severa convicción de que la ley de radio comunitaria no es nada más que un intento del gobierno de terminar con la radio comunitaria. Estoy convencido. Mi opinión con respecto para el gobierno y de terminar con la cultura del debate que siempre ha sido instrumentado en la Candela. Mi mensaje para el Poder Ejecutivo, si ustedes son mis consejos, es que tengan cuidado con eso, con las dos cosas, con oprimir la cultura del debate. Y que tengan cuidado porque no es el espectro de 2 metros, como buen curulla lo digo, el más peligroso de la emisión radiofónica. Tanto es así que ni se dice por ahí que estamos sometidos bajo microondas de ese tubo, por ejemplo. Sin desplayarme más, que desearía ver a mi radio, porque la siento mía comunidad, abierta, que no es el espectro, como ya dije, más peligroso de la banda de 2 metros, que la aeronáutica también se mete en la frecuencia comercial entre los 108 y los 81. Y que bueno, la veo difícil, ya que creo que eso de la ley, pero deseo de corazón que reabran la carrera y que reabran todas las radios, que sea igual para todos, porque todos los que plantearon acá pienso que tienen una justa causa comunitaria. Eso y nada más. Muchas gracias. Allá atrás y allá. Buenas tardes. Teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no?, de desacato a la orden de la autoridad, ¿verdad? Porque como todos podíamos ver en los diarios, la respuesta de la Candela siempre fue no vamos a acatar, no vamos a cerrar, ¿no? Teniendo en cuenta este perfil de cierta rebelión hacia la autoridad, en este caso la UCEC, hasta el propio gobierno, ¿verdad? Pienso como ciudadana y como madre de adolescentes que escuchan la radio. Todos sabemos el poder que tienen los medios de comunicación sobre la gente, entonces digo, ¿cuál es el mensaje que estamos dejando a los jóvenes, verdad? Y ¿por qué pensaría yo que eso sería una radio referente en la comunidad, o que al menos dejaría una buena influencia hacia la gente con semejante actitud frente a la autoridad? Bien. Nosotros, yo un poco venía cuando comenzaba a hablar, comenzaba mi discusión, decía, nos sentimos de alguna manera herederos de las viejas y queridas radios comunitarias, de la vieja guardia. La radio comunitaria siempre la característica en sus primeras instancias de surgimiento ha sido siempre la ilegalidad, ha sido siempre la persecución. La característica más común, digamos, de que se ha ido procesando después en América Latina, hace unos años pasó en Chile, por ejemplo, y ahora pasa aquí en Uruguay con la ley de radios comunitarias, en general va en detrimento de las verdaderas radios comunitarias. Y te voy a explicar por qué. Vos pensás, una radio comunitaria muchas veces surgía de un grupo de gurises jóvenes que formaban, por ejemplo, una tribu urbana, que tenían determinadas críticas para hacerle a la sociedad, que tenían determinada música que expresaba determinados contenidos que ellos creían en ello, y bueno, y conseguían un transmisor artesanal con mucho esfuerzo, ponían una antena y empezaban a transmitir y a decir lo que ellos pensaban. Empieza una crítica al mundo adulto. ¿Ah? Acá en Tacuarembó, hace unos años atrás, una radio que tuvo esa característica fue la Chueca FM, por ejemplo,
que yo tuve, hay otros compañeros acá presentes que estuvieron también en La Chueca. La Chueca, por ejemplo, no pasaba publicidad, no emitía publicidad. La Chueca solamente se financiaba a través de distintas formas de hacer ollas populares en AEU, de distintas formas de financiación. Esa radio funcionaba en la ilegalidad porque de hecho había un vacío legal, no había en ese momento ley de radios comunitarias. En Uruguay, como en Chile, como en otros países, se generaron leyes que lo que hacen es matar esa iniciativa. ¿Por qué matar? Primero por la crítica que hacíamos al comienzo. Van 7 años para hacer un segundo llamado. Yo te pregunto a ti, si vos, el pecado de la candela fue haber nacido a mediados del año 2009. Si nos hubiéramos nacido en el 2008, hubiéramos entrado en el censo. La cuestión de juntarnos surge en forma espontánea, y vos no estás pendiente de las leyes y los años en que te juntás para hacer los proyectos comunitarios, surgimos en el 2009. Ese fue nuestro único pecado. Entonces, si surge un proyecto verdaderamente comunitario, ¿va a esperar 6 años, 7 años para empezar a funcionar? ¿Ese es el mensaje que estamos dando? ¿Es esa la libertad de expresión? ¿Ese es el espíritu que realmente sigue la ley? Yo no sé si tú sabías, que tengo entendido que la ley habla él hablaba hoy, hablaba uno de ellos, no sé cuál fue, de hacer llamado todos los años o cada 2 años. Cada 2 años. Bueno, en Tacuarembó pasaron 7. Es decir, que el propio Estado no cumple con la ley. El propio Estado, ahí está viendo una falla. No, obvio, no solo con eso. Está. Eso digamos, déjame terminar el último argumento. Por un lado eso, ¿no? Es decir, si el primero que tiene que cumplir es el Estado. Por otro lado, en la ley, y esto sí está en la ley, establece, por ejemplo, que vos tenés que tener una personalidad jurídica. Más o menos todos sabemos lo que vale hacer una personalidad jurídica y lo que implica desde el punto de vista de mínimo organizativo que tenés que tener y disposición de recursos. Y por otro lado, te exigen, desde el punto de vista técnico, determinadas condiciones que nosotros cuando arrancamos con el transmisor de 10 no las cumplíamos, porque no teníamos dinero para poner una radio comunitaria con la calidad que debería tener. Entonces, con esas exigencias excesivas, es evidente que un grupo, el ejemplo que yo te ponía, el ejemplo de La Chueca, jamás se pudiera haber legalizado. Éramos un grupo de gurises. El mayor tenía 23, 24 años. ¿Te parece posible que de dónde hubiéramos sacado 20.000 pesos para gestionar una personalidad jurídica y nombrar presidente y secretario? O sea, de hecho ese grupo humano se caracterizaba por ir un poco en contra de eso. Entonces, la ley muchas veces lo que termina es matando a las radios comunitarias, incentivando, como ha pasado acá, los microproyectos empresariales. La semana pasada hubo un llamado a frecuencia comercial y las 3 radios legalizadas por la URSEC se presentaron para pasar a ser radios comerciales. Eso está permitido por la ley, lamentablemente. La ley permite que vos te bajes de una radio y te subas a la otra. Y entonces, ¿qué hace? Genera que la radio comunitaria, en realidad de tener el verdadero contenido comunitario, pasa a ser un paso previo para después volverte una radio comercial. Entonces la radio comunitaria en realidad son microproyectos empresariales que poco tienen que ver con el verdadero contenido comunitario. Pero es más, tengo más cosas para decir. El propio Estado tampoco, o la propia URSEC, para hablar más directamente, no ha sido lo celosa en el cumplimiento de la ley. Porque si vamos a hablar del cumplimiento de la ley, primero que todo tiene que ser la URSEC. Hemos tenido 3 proyectos comunitarios legalizados que no son radios comunitarias. Basta escucharlas un rato nada más. Reproducen el programa de Darwin de Bocati, reproducen los partidos de Tenfield, reproducen los partidos que transmite Kessman. O sea, son radios comunitarias que se dedican a reproducir lo que producen grandes medios comerciales. La empresa Tenfield, nada más y nada menos. ¿Qué proyecto comunitario de verdad estamos hablando? Por otro lado, ¿qué pasa con los medios comerciales? Porque los medios comerciales, la ley, hay una ley de radio comunitaria, pero también los medios comerciales han cumplido con la ley. Los que somos de Tacuarembó sabemos que acá se han heredado frecuencias, que supuestamente no se podía. Sabemos que hay personas que tienen más de 3 frecuencias, que según la ley no se puede tener, que utilizan testaferros. El caso más grosero es lo que pasó en Tambores, en este caso no con radio, sino con televisión,
La televisión por cable en Tambores tuvo una orden de cierre en el gobierno de Jorge Valle y funcionó durante 5 años con una orden de cierre. Luego Mujica le vuelve a otorgar un permiso provisorio. Le habían quitado, le habían hecho la orden de cierre porque el hombre debía varios miles de dólares el impuesto que no había pagado. 5 años con orden de cierre y Lucek nunca la allanó. Entonces, ¿qué mensaje me está dando Lucek? A una pequeña radio, genuina, vos podrás discrepar o no, para nosotros genuina, sin fines de lucro, con un trabajo de verdad en la comunidad, nos mandan cerrar y decimos, no nos vamos, no queremos cerrar. ¿Por qué? Por la misma razón que si vos vas a sacar una familia que no tiene a dónde ir, ¿y qué va a hacer? ¿Le viene a dónde desalojo y ya va a traer un lanzamiento? Es una actitud natural en el ser humano. Pero entonces, ¿qué hace Lucek? A nosotros que somos pequeños, chiquitos, que no tenemos dinero, que tenemos de verdad hacer una radio comunitaria y que basta escuchar la radio y te das cuenta, basta escuchar la Candela y te das cuenta de la publicidad que tenía, los contenidos que tenía. A nosotros nos aplasta y nos cae con todo el peso de la ley. Al señor de Tambores lo deja funcionar 5 años sin permiso, con orden de cierre. Entonces, si vamos a hablar de ley, cumplamos el precepto constitucional de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Ahí podemos hablar en serio de ley. Yo quisiera complementar un poco la pregunta. ¿Perdón? Sí. No, pero está bien, pero la inquietud, la pregunta y la preocupación de la vecina es de recibo. Agradezco que la haya manifestado y bueno, un saludo a los chicos de ella que nos escuchaban, como lo dijo ella también. Y el mensaje de la Candela nunca fue contradictorio. El mensaje de la Candela siempre fue la lucha por los derechos de los ciudadanos, la reivindicación por los derechos de los ciudadanos. Y eso no es un mensaje atentatorio y subversivo. Son derechos que tenemos los ciudadanos. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud, el derecho a una buena educación, el derecho a tener espacios deportivos, el derecho a instruirnos. O sea, estamos en una sociedad que de alguna manera limita, posterga y muchas veces excluye los derechos del colectivo ciudadano. Y el mensaje de la Candela siempre fue lograr esos derechos, reivindicar esos derechos, exponer esos derechos. Y no creo que en la sociedad de Tacuarembó, la sociedad uruguaya y la construcción de nuestra democracia, pelear por los derechos sea algo que atemorice a nadie. Por lo menos nunca fue nuestra intención, nuestro mensaje y nuestro contenido. Sí admitimos que, obviamente, claro está, difundíamos la reivindicación de los derechos. Pero estamos plenamente tranquilos de conciencia de no atentar contra ninguna llamada institucionalidad, ministerio o lo que fuere, pero nuestros derechos se nos respetan y a los vecinos y sus derechos se los respeta y se le tiene que dar respuesta, porque en la Constitución todos están, ninguno se los respeta. ¿Hay alguna otra pregunta? Por allá atrás creo que alguien había levantado la mano. Sí, buenas tardes. No es una buena tarde. Mi nombre es Bettina Silveira y soy productora agropecuaria. Integro también muchas asociaciones de productores agropecuarios. Más que nada era hacer un poco algo sobre lo que dijo Sebastián hoy de la Candela. Yo creo que como proyecto comunitario, la Candela ha sido un ejemplo. Nosotros sentimos los productores del departamento y de departamentos vecinos que fue el lugar donde se nos dio un espacio a los productores y que la Candela logró algo muy importante, tanto es así que hoy al estar cerrada para los que integramos Tacuarembó por la vida y el agua o los productores a nivel no departamental sino nacional, la Candela sigue siendo referente y no hacemos o una reunión o una asamblea sin pedirle a la gente de la Candela que esté presente.
Entonces para nosotros eso es un proyecto comunitario, que le den espacio y sobre todo a algunas voces que no son muy escuchadas. En otras, no quiero ofender a nadie, pero muchas veces algunas radios comunitarias ya tienen sus proyectos, pasan música o otros programas y como que no hay un espacio para los productores, y nosotros lo encontramos acá. Y el llegar para nosotros es muy importante lo que se llevó a hacer a nivel nacional, junto con la Candela. Entonces era un poco eso, que para nosotros un proyecto comunitario es, si tenemos un referente en Tacuarembó, es la Candela. Gracias. Bueno, bien. Hola. Bien. Muchas gracias por el espacio. Escuchando el tema de que se hablaban de menores, yo quiero contarles que soy integrante de Madres Unidas de Barrio Montevideo. Trabajo en una zona con mucho riesgo de población de niños, al límite, con carencias, y quiero agradecer a la Candela el servicio que nos prestó y que nos dio ese derecho que ellos hablan a los niños de mi barrio, a los menores, a los muchachos que estaban sin trabajo. Muchas veces ellos concurrieron allí a ver las dificultades, a ver cuando tenían problemas con sus padres, cuando necesitábamos una túnica, cuando necesitábamos un litro de leche para dar leche a los niños del merendero, porque también teníamos un merendero. Quiero agradecerle a la Candela entonces, porque realmente fueron la radio comunitaria que nosotros necesitamos. Y sí, les agradezco ese derecho que nos dieron. Gracias. Canillita desde mi niñez, y trabajo en la parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Candela abrió las puertas de par en par para que yo pudiera generar un trabajo dentro de la cárcel departamental. Salíamos de noche con el amigo allí, manifestando y haciendo también oído y énfasis dentro de la cárcel de aquellas personas que tenían el deseo de cambiar su vida, y de aquel día que se abriese aquella inmensa jaula, como lo dice Sigmund Freud, tener una expectativa diferente y no volver a reincidir en esos delitos en los cuales estaban inmersos en nuestra sociedad. También agradecer la cantidad de gente que fue a ilustrarse en la biblioteca de la Radio La Candela, en la cual hay un conglomerado de gente que ha donado libros y que ha estado siempre de puertas abiertas para que los uruguayos seamos tan ilustrados como valientes. También quiero también agradecer las actitudes ciudadanas que han ayudado y han aportado en nuestro racondo social de diferentes problemáticas sociales en las cuales la Candela ha tomado y ha sido el timón impulsor de montones de actividades, como la megaminería, como un abrigo para un pobre, como un alimento no perecedero para armar la olla de otra persona que está en una situación de calle, como también un abrigo, como también un refugio, la Candela, para gente que ha venido de otros lugares sin tener donde recostar su cabeza en un lugar, en un lecho en la cual puedan descansar. Hay un compañero del ente energético de Paysandú, en la cual la Candela fue refugio por mucho tiempo, en la cual él dormitó y descansó para su actividad. También quiero agradecer a la Candela por la humildad y con el esmero que siempre nos han ayudado a todas las dificultades sociales de nuestro departamento sin medir consecuencias. También quiero decir que la Candela, a pesar del allanamiento que lo hizo el URCET, cerrándole, siendo yo dando testimonio en el momento que se estaban incautando las cosas, la Candela no cayó en su voz, sino que se percató de otro mecanismo
para seguir siendo un derrotero en nuestra sociedad, demostrando solidaridad, beneficio a la sociedad y abriéndose del corazón a aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener un micrófono ni una cámara para solucionar su problemática departamental. Ustedes saben acá que lamentablemente en este departamento el latifundio, la convicción económica son los que lideran nuestra sociedad y son los que marcan el presente y el futuro de nuestro departamento. Nos hemos puesto en contra de esas situaciones y hemos logrado un semanario en un colectivo que hasta el día de hoy ha sido el reflejo de nuestra sociedad desde el principio hasta el fin de las conquistas sociales que a la gente pobre y humilde ha albergado nuestro departamento. Sí, le pido brevedad. Sí, es muy breve. El aporte cultural de la Candela no lo he encontrado en ninguna otra radio. Acá, primero voy a empezar por el que tengo cerca, si no se me el aporte cultural que le ha hecho en cuanto a la contaminación ambiental, el uso de los transgénicos, que en otro lugar no lo he podido oír. Sebastián pasó muy por arriba lo de la cárcel. No es necesario, porque el comisionado parlamentario ya lo dijo, la cárcel de Tacuarembó tiene que desaparecer, pero está ahí. Lo que hicieron ellos fue mostrarnos la realidad viva de la cárcel, el dolor, que no lo vemos en ningún otro lugar. Y por ahí, todos los temas, pescadores artesanales de San Gregorio tuvieron la voz, los apicultores, y pasando de ahí por todo, que yo en otras radios no lo sé. Gracias. Gracias.